Buenos días con todos. Gracias por la presentación. Y hoy día vamos a inicio, como explicaba, acerca de lo que es el afrontamiento del duelo patológico en tiempos de pandemia. Un punto importante para iniciar esta ponencia es el siguiente. Quisiera proyectarles un video para que podamos tener un poco más de conocimiento acerca de la problemática en salud mental que nosotros estamos teniendo en plena época de pandemia. Si me permiten un momento, por favor. Acá está. Murió mi esposa y mi hija la extraña todos los días. En las noches se levanta de la cama llorando y la llama. Ella aún no lo puede entender. Y yo no sé qué hacer. Me siento cansada. El trabajo, mi hijo, la bulla, los vecinos. Estoy saturada, amargada. Soy separada. Cuido a mis padres y a mis hijos. No tengo mucho dinero. Me siento sola. A veces pienso que nadie me escucha, que nadie me ve. Hay días en que quiero desaparecer. Este video lo que pretende y lo que logra explicar dentro de la realidad de la problemática es qué es lo que está sucediendo con respecto a la salud mental en épocas de pandemia. Nosotros, psicólogos y los estudiantes de psicología que estarán escuchando, debemos de considerar lo siguiente. Existen varias patologías, desde las más leves hasta las más fuertes. Un punto esencial que tenemos que manejar es el tema de lo que es un duelo patológico para poder tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento, vamos a ir desde el punto de partida de qué es un duelo patológico y por qué es que se está presentando actualmente en épocas de pandemia. El duelo es definido como el proceso en el que la persona asimila la pérdida de tal forma que no afecte negativamente el diario, siendo capaz de reorganizar su vida, manejar el dolor y los dos dejados por la pérdida. Eh, Gómez también lo define como una reacción innata frente a la pérdida de una persona u objeto, o un evento importante que implica una respuesta comportamental y emocional causada por el rompimiento de lazos afectivos en los agentes. Antes mencioné un caso extremo que este genera un quebranto absoluto. Cuando hablamos de duelo, estamos definiendo en este momento, según estos dos autores, ¿qué es una pérdida? Es una pérdida, lo que nosotros podemos llamar una pérdida física de un ser querido, de un ser amado. También puede ser la pérdida específicamente de algún objeto de mucho valor. Puede ser la pérdida también de oportunidades laborales. Pueden ser las pérdidas que nosotros podamos haber tenido. Y aquí hay un punto esencial que tenemos que empezar a trabajar, y es el tema de actualmente muchas personas se están humanizando a las mascotas. ¿Qué pasaría si es que ocurre la pérdida de este ser querido que es una mascota? Recordemos que las mascotas viven mucho menos tiempo que el humano. Por lo tanto, van a tener que hacer frente a esta pérdida. Entonces, ¿cómo se está manejando? Una de las características básicas que hemos logrado determinar en función a lo que es la pandemia y el duelo es el hecho de haber perdido la oportunidad de salir con los amigos, salir con las amigas, ir al mall, ir a tomar un café, ir a conversar, ir al cine, ir a un concierto, ir a un teatro. Entonces, eso forma parte del duelo patológico, las pérdidas que nosotros hemos tenido, hayamos tenido, estamos tratando de manejar directamente. Hay un punto esencial que se logra entablar dentro de este tipo de duelo, y es el hecho de cuáles son las reorganizaciones de tu vida. ¿Cómo estás manejando tu dolor? ¿Cómo estás manejando esta situación actual? Cuando nosotros hablamos de una época de confinamiento, es pérdida de nuestra libertad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos, por ejemplo, salir a caminar, podemos 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 salir a caminar,
la pérdida de poder salir y poder hacer nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal. Al referirnos del duelo patológico, implica hablar sobre pérdidas que sufren personas y que causan un impacto en ellas, generalmente sentimientos de culpa, generalmente ira, generalmente frustración. Esto supone un proceso que se experimenta luego de haber sufrido esta pérdida. En algunos casos, y para algunos casos, tiene mucho con el amor propio. Tiene que ver mucho con, como les explicaba, las mascotas que nosotros tenemos. Tiene que ver mucho con cosas importantes que nosotros hayamos tenido. Incluso tiene que ver específicamente con la pérdida de la juventud, con la pérdida de la belleza, con la pérdida de la dentadura. Todo eso implica del sentimiento de culpa. Y esto va a generar intensidad en las emociones. La duración del proceso y la resolución normal o no del mismo se encuentra determinada por múltiples factores protectores y de riesgo. Cuando hablamos múltiples factores protectores y de riesgo, tenemos que ver de alguna otra manera qué es lo que está ocurriendo dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque por otro lado, tenemos que ver la comorbilidad, lo que implica una intervención adecuada para el trastorno, confundiéndose continuamente con o la depresión, algunos tratamientos que se le pueda dar con respecto a esta patología, porque el sentimiento de culpa no se va del paciente y refuerza, al contrario, los pensamientos irracionales que implican un desarrollo de interacción adecuada en su entorno. Porque muchos de nuestros amigos, los psiquiatras, determinan que no existe un duelo patológico. Simplemente es una depresión. ¿Por qué? Porque es la única manera como ellos pueden intervenir, es la única manera como pueden trabajar este duelo patológico. El duelo patológico es netamente una patología psicológica, porque hablamos de sentimientos de culpa. Hablamos específicamente de la acción, el dolor emocional que tiene la persona y que muchas veces, como lo explicaba anteriormente, se confunde con una depresión. Por eso es que muchos psiquiatras dicen, no, está depresivo, le voy a dar un antidepresivo. Es una depresión de cosas. Pero a la larga no curan al paciente del duelo patológico. Simplemente confunden los diagnósticos. ¿Por qué? Porque el psiquiatra no logra entender y comprender que este duelo patológico tiene que ver con sentimientos de culpa. Tiene que ver con muchas de las características antes mencionadas. Es por ello que era necesario establecer los criterios que permitan la identificación, el diagnóstico del duelo patológico, puesto que establecen una delimitación entre los trastornos para evitar diagnósticos cerrados. Debemos de determinar un diagnóstico funcional adecuado que nos permitirá poder brindar un tratamiento acertado y asertivo con respecto a lo que tiene el paciente. Y ayudar a la mejor comprensión de la psicología para poder reconocer detalladamente. Si nosotros nos vamos al DSM, a las diferentes categorías del DSM-4, del DSM-5, e incluso por el CIE-10, vamos a encontrar el duelo patológico. Entonces, ahí es el problema en el cual nosotros, psicólogos, tenemos que empezar a hacer fuerza y reconocer dentro de todo el entorno patológico que existe un duelo patológico que comúnmente se está presentando ahora, en este momento. Y definitivamente, con todo este proceso, ha venido a remarcarse mucho más con ese proceso de la pandemia. Porque ha perdido grandes oportunidades, se ha perdido muchas de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que es importante. El carácter universal del duelo se supone que todos lo viven de la misma manera, pues depende mucho de los vínculos afectivos que se hayan establecido contigo. Es lo que yo considero que es lo más importante. ¿Cuál es el vínculo que tienes tú con la pérdida que has tenido? Por ejemplo, si tú a una persona que trabaja que trabaja de su cuerpo, pierde la belleza, pierde la característica básica por la cual ella, ahí vamos a tener conflicto. ¿Por qué? Porque es un duelo. Ejemplo, hoy día se cumple un año más acerca de la pérdida de los jugadores en el accidente que hubo en Brasil, en el cual definitivamente todo el equipo de fútbol falleció. Solamente quedó un sobreviviente. ¿Cómo consideran ustedes que esta persona puede duelo patológico al tema de que todos sus compañeros e incluso personas que estuvieron ahí con él en el mismo avión accidentado murieron y él es el único sobreviviente? ¿Qué es lo que ocurre dentro de él?
¿Qué es lo que sucede con respecto a este tema? Y es lo que tenemos que ver, el vínculo afectivo que establece. Todos en algún momento emitirán reacciones ante una pérdida en niveles lógicos, afectivos y conductuales. El carácter universal del duelo hace previsible que todos en una pérdida y estas reacciones. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos tenido alguna pérdida? Pérdida de algún amor, pérdida de alguna oportunidad laboral, pérdida de alguna pérdida de algún familiar. ¿Cómo es que hemos logrado esa situación? ¿Cómo es que hemos logrado readaptarnos a la nueva situación? Y ahora, a épocas de pandemia, ¿cuántas personas han sufrido del COVID? ¿Cuántas personas han estado de perder la vida y han logrado superar? ¿Cómo es que enfrentan esta nueva? La frecuencia y la magnitud de la sintomatología también va a acentuarse teniendo en cuenta nuestras características personales, que también son relevantes para el proceso del duelo. La inclinación por uno u otro estilo de personalidad van a generar o recursos o desventajas para el tratamiento de la pérdida. Aquí tiene que ver mucho el tipo de personalidad, las características personales que cada uno de nosotros tiene. Hay muchas personas, o hay una categoría de personas que en la misma crisis, en la misma situación crítica, entregan todo. No tienen ningún problema, no tienen dificultad, no tienen nada. Una vez que ya bajó la marea, que ya bajó la crisis, que ya bajó todo el problema, ahí es cuando a somatizar la situación. Hay otras personas que en la misma situación somatizan. Hay otras personas que tienden a expresar sus emociones más abiertamente en el mismo momento. Pero aquí tiene que ver mucho el tema de la personalidad, logran manejar. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba el de un maestro que nos explicaba y nos determinaba un poco más acerca de manejar el duelo patológico. Y era en función de que él, a través de experiencias personales, a través de experiencias familiares, manejaba ese tema. Y él mencionó el tema de poder entrar una comunicación más directa con la pérdida que tú tienes. Es decir, él mencionaba de que se tiene que dar un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que mis características personales puedan adaptarse a la nueva situación y hacer un duelo, hablar de la pérdida, enfrentar la pérdida, escribir la pérdida, pero sobre todo tomar en cuenta y tomar conciencia de la pérdida que uno estaba teniendo. Una vez que lograbas tomar en cuenta, tomar conciencia de esta pérdida, era que lograbas enfrentar la nueva situación. Yo recuerdo mucho bien a la maestra Cecilia Pareja, que ella empezó a trabajar acerca del duelo con respecto a la terapia del tren de la vida, en el cual ella expresaba y prevenía lo que es recaída con respecto al duelo. Cómo es que las personas pueden hacer frente a la pérdida de un ser querido. Pero también ella hablaba acerca de cuáles eran las características básicas de poder hacer frente, poder manejar con la pérdida de las mascotas. Para ella una de las características importantes era el manejo de las mascotas en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque ella no solamente iba desde la pérdida de la mascota desde uno, sino también de una persona de la tercera edad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona de la tercera edad se le muere uno de los periquitos, uno de los canales que pueda tener, de los gatos que pueda tener, de los que pueda tener. ¿Por qué? Porque para ellos su foco de atención va en ese sentido. ¿Cómo logran manejar? ¿Qué situaciones tiene que ver? Y eso son características en las cuales los psicólogos han venido trabajando, venimos trabajando y tenemos que seguir trabajando para poder realizar un diagnóstico adecuado y diferenciado de lo que es el duelo patológico. Aquí viene el duelo patológico. Duelo patológico es la intensificación de los síntomas normales del duelo, llegando al nivel en que las personas se encuentran desbordadas y asumen conductas desadaptativas, hasta llegar a desarrollar una fijación con uno de los síntomas, ya sea ira, culpa u otro, y viéndole seguir el curso de su vida y con planes en el futuro. Esta etapa de duelo se va a vivir de la misma manera en una u otra persona debido a la valoración que nosotros le damos a cada situación, a la persona u objeto que ya no está. A raíz de estos síntomas que interfiere en el desenvolvimiento cotidiano del paciente, en donde se deberían tomar para recibir un soporte psicológico. Y esto es un punto esencial que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque aquí el punto es, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo 15 años, 16, y mis padres hacen todos los esfuerzos para que yo pueda estudiar en una universidad? Pero simplemente, como soy inmaduro, como no tengo el conocimiento de un futuro adecuado, yo sigo haciendo de mi vida lo que quiero. Sigo yendo a estas, sigo estando con
con amigos inadecuados, sigo perdiendo el tiempo, no estudio, sigo jugando, sigo viendo televisión, internet, diferentes cosas. Y de pronto el tiempo va pasando, ya no tengo 15, ya tengo 16, tengo 17, tengo 18, tengo 19, tengo 20, tengo 25 años y yo ya quiero formalizar una pareja, pero no tengo una formación académica adecuada, no tengo una formación de experiencia laboral. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue cachuelos. El perder esa oportunidad que mis padres me estaban brindando cuando era joven, cuando era adolescente, cuando salí del colegio, es un duelo patológico. Nosotros vemos muchas personas en entrevistas laborales que mencionan esto. ¿Por qué usted tiene 35, 40 años y simplemente está estudiando recién? ¿Por qué tienes, no, es que no aproveché la oportunidad que mi padre me dio? Es que yo no tuve oportunidades laborales. Ese es otro punto, en el cual tú dices, no tuve las oportunidades. Ahí es el punto de vista personal que tienes tú. ¿Qué características te llevaron a considerar que no había oportunidades laborales? ¿Qué sucedió contigo? Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos el soporte psicológico. ¿Para qué? Para poder prevenir ese tipo de situaciones, para poder prevenir ese tipo de conflictos, pero sobre todo para poder darse cuenta y enseñar a las personas que las oportunidades laborales están ahí. Las oportunidades académicas, las oportunidades están ahí. Pero sobre todo, otro ejemplo claro que comúnmente vemos los psicólogos es el tema de los ex, es el tema amoroso, es el tema de las relaciones eh, amorosas que pueda haber. Porque hay un dicho que dice, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Pero aquí el punto es, terminas con tu ex y estás con otra persona, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienes miedo a estar solo? ¿Tienes miedo a que nadie te quiera? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de características? Porque hay un punto que tienes que hacer. Si acabas con tu ex, tiene que pasar un duelo, tiene que pasar un tiempo. No pasa el duelo, tú lo que vas a hacer con tu actual, vas a buscar las características de tu ex. Y eso es parte del duelo patológico. ¿Por qué? Porque puede ser por ira, puede ser por culpa, que vas en glote o te vas a quedar ahí encapsulado en esa situación. Hay un punto que nosotros tenemos que considerar con respecto al duelo patológico y es cuál es tu soporte psíquico, quiénes son tu red de apoyo, qué es lo que ocurre y quiénes están diciendo ciertas características adecuadas o inadecuadas. ¿Por qué? Porque lo otro también que se escucha comúnmente tema de cuando tú quieres terminar con alguien, búscate antes a alguien para que tú no estés. Un buen consejo, una creencia errónea. Aquí la característica es la siguiente. Tú tienes que manejar conductas adaptativas y desadaptativas en función a la situación que te toque vivir. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ir. Podemos perder muchas cosas, podemos necesitar muchas, pero el futuro tiene que ser próspero, tiene que ser adecuado para nosotros y allí es cuando tiene mucho que ver la manera como tú logras adaptarte y desadaptarte, la manera como tú logras regular tu vida y tu proceso hacia un futuro mucho mejor. Vamos a trabajar acerca de las fases del proceso del duelo en casos generales. Por ejemplo, eh, las etapas o fases son herramientas para identificar los síntomas de una persona. Experimentar tras una vida a veces puede percibirse una pausa en una de esas etapas, pero no tener los elementos necesarios para empezar el duelo o por el anclaje que uno ocurre. Las fases de todo sobre aprender a sobrellevar y superar el duelo. ¿Por qué? Porque definitivamente es un proceso de duelo, más ayuda y soporte emocional necesita el doliente. Vas a requerir mucho más apoyo. Y aquí viene un punto que nosotros tenemos que lo manejamos a través de la experiencia o el conocimiento. Cuando nosotros hablamos de un duelo, cuenta la historia de que llegaran conquistadores españoles, cuando ocurría un duelo, cuando fallecía alguien, ojo, cuando fallecía alguien en ese momento, se hacía una gran fiesta, se hacía una gran reunión. ¿Y por qué? Porque la idea que se manejaba, la idea que se tenía era el tema de que estas personas que están partiendo de esta vida física en este momento, están yendo hacia casa de nuestros antepasados para reencontrarse con ellos, para vivir una serie de y de reconocimientos
importante por la labor que han tenido acá. Ese es el cuando de pronto vienen los españoles con la religión católica, ya empezamos a determinar el tema de que muere la persona y te vas al cielo, te vas al infierno dependiendo de tus características. Y ahí es cuando empieza el tema del abandono, el tema de la pérdida, el tema de llorar y de vestirnos de negro y todo lo demás. Cuando muchas de las características que nosotros tenemos es el tema de, está bien, la persona se va, ya no está aquí con nosotros, pero se va a estar con nuestros antepasados. Se va a estar en un lugar mucho mejor, ya no hay sufrimiento y dolor. Pero aquí el punto es cómo logras manejar esa situación, cómo logras entablar y entender ese tipo de dolor y sobre todo cómo logras superar este dolor. Una de las características que ayuda a accionar la intervención es necesario si la persona no es capaz de culminar el proceso con la acepción y queda atrapada en una de las fases en un periodo largo, siendo esto un indicador de todo el proceso normal, está siendo afectada y es necesario intervenir para que la persona lo culmine. Cuando hablamos de que se encuentre atada, que se encuentre encapsulada, que se encuentre fijada en un punto, es porque personas lo que dejar es eso, se quedan en un solo punto, en una de estas fases. Y esto puede ocurrir en pacientes. Yo he tenido pacientes de los cuales siempre se han quedado en una fase. Recuerdo mucho el caso de una señora, y esta señora se quedó fijada en el tema de una de las fases que tiene que ver con la ira. Porque ella siempre le reclamaba a Dios, reclamaba a los médicos, reclamaba a su familia, reclamaba incluso contra ella, con odio y con rencor, el tema de que su esposo no estuviera. La historia ocurre así. Ella es una señora que llega a consulta, básicamente porque llega con un diagnóstico de depresión. La refieren a psicología y empezamos a hacer la entrevista. Y de la entrevista de cuenta de que esta persona tenía sentimientos muy complicados y encontrados. Primero porque era una señora que tenía cerca de 80 años. Su esposo había fallecido con 47 años, ¿ya? Hacía 4 años más o menos. La señora seguía vistiendo de negro. Entonces, cuando llega a consulta, empezamos a hacer un poco de historia acerca de la vida de ella, que me cuente algunas características. Y para mí fue importante el hecho de que ambos se conocieron hace mucho tiempo y se enamoraron. Ella mencionaba que tenía, cuando se enamoró de él, 15 años y él tenía 17. Y ella menciona que siempre fue una relación muy bonita, donde hubo mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Y el punto esencial era de que se casan cuando él cumplía 21 años y ella cumplía 19. ¿No? Entonces, porque se casaron el día del cumpleaños de ella. Entonces, fueron una familia muy buena. A los 2 años de haberse casado recién tuvieron su primer bebé y tuvieron 4 hijos. Ella dice, mi esposo, el amor de mi vida, y siempre hablaba así. Y ustedes vieran el brillo de los ojos, la forma de hablar, la gesticulación, las posturas que tenía, los silencios, cómo regulaba su voz cuando hablaba de su esposo. Hasta que llega un momento en el cual ella menciona los 80 años de su esposo y empieza una enfermedad física, orgánica, en la que postra a su esposo en la... Y ella me dice, yo como esposo estuve en todo momento con él. Yo aprendí a enviar balones de oxígeno, yo aprendí a poner ampollas, yo aprendí a regular el suero, yo aprendí muchas cosas. Él dormía en nuestra cama y yo dormía en un sillón. Siempre cuidado. Hasta el momento, ese cuarto que es nuestro sigue igual. Dense cuenta, ya había pasado unos años y el cuarto no había sido desarticulado, desarmado, guía idéntico, seguía igual. Entonces, cuando yo le mencionaba el tema del pasado, de la vida y de todo, y yo la hacía entrar a ella en el recuerdo,
de la enfermedad en el presente y en el pasado. Cuando íbamos al pasado, cambiaba su forma de mirar, su forma de ver, su forma de percibir la vida. Las regulaciones eran distintas. Pero cuando llegábamos a la enfermedad, empezaba a surgir el tema de la ira, del rencor y el odio. Y cuando hablábamos de la pérdida, empezaba a llorar y se desesperaba. Y han pasado muchos años. Llega un momento en el cual empezamos a determinar específicamente que no era una depresión, sino un duelo patológico. Y desde ese punto de vista es cuando empezamos a explicar y a reconocer en qué fase se había encontrado. O se encontraba la paciente. Ese era el punto por el cual definitivamente es que el diagnóstico del duelo patológico me sirvió para poder establecer un mejor manejo de la problemática que tenía. Cuando logramos determinar eso, empezó a superar, a redireccionar su vida en el punto de ella misma. Tiene 4 hijos. Vivía solamente uno aquí en Trujillo y los otros 3 estaban repartidos por el Perú. Entonces, una de las características y las recomendaciones era, ¿por qué no conocer un poco más del Perú? ¿Por qué no, no ir y visitar a los hijos, nietos, a la familia? Desde ese punto de vista, ella tomó las consecuencias más adecuadas para ella. Conocer y reconocer a cada uno de los familiares. Durante todo el tiempo que su esposo estuvo enfermo, ella se dedicó a él. Y eso también era una pérdida. Perdió oportunidades. Desde que ella logró decidir ir a visitar a sus familiares, es una mujer distinta. Ya no está vestida de negro, ya tiene ropa mucho más colorida, llamémoslo así, ya puede, bueno, ya desarmó la habitación del esposo, ya pudo dormir ahí, ya pudo interactuar en esa habitación, ya empezó a utilizar el reto del amor y el gusto por sus dentro de casa. Porque ella mencionaba el tema de que veía las fotos y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Estaba por el cuarto o entraba al cuarto y era odio, y golpeaba la cama, y golpeaba la almohada. Dice en algunos momentos de que ella maldecía la situación de dolor y sufrimiento de su esposo. Y esa es una de las características que tenemos que ver. El apoyo psicológico, el reconocimiento de cada una de las fases nos van a permitir mucho poder direccionar específicamente la aceptación y la readaptación de ella para un futuro más adecuado. Este es el punto que tenemos que considerar. Ahora vamos a empezar con las fases. La primera fase que nosotros tenemos es la fase de... La confusión que se experimenta en esta primera fase puede percibirse como un signo de perturbación en la mente de la persona que sufre la pérdida. Por otro lado, se le califica como una respuesta inmediata y normal frente a un evento que atenta contra el bienestar. Es comparada con la evitación y la gestión de emociones, medidas de defensa inconsciente a una noticia amenazante o sentimientos dolorosos. Pueden ser reacciones de supervivencia. Aquí viene el punto en el cual tú niegas exactamente a la pérdida. No, es que yo todavía tengo 19 años y he perdido mi oportunidad de estudiar y de acabar una carrera cuando cumpla 21. Es que yo lo puedo hacer, es que yo lo puedo lograr. No, porque mi mascota está por ahí, está perdida. Nunca lo atropellaron, nunca me lo robaron. No, 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 ahí está, va a regresar en cualquier momento. No, me sigue amando. Ese tiempo que me pidió un ex simplemente ha sido porque estaba confundida, estaba confundido, pero igual me sigue amando. Nunca me va a dejar, porque nosotros nos vamos para toda la vida. Ya platicamos casarnos, tener hijos. Entonces, ese es el tema, la negación que nosotros vamos a ver, en el cual evito y reprimo emociones para no hacer frente a la situación que pueda tener. Es la primera respuesta de la persona ante la pérdida y es la de negar lo sucedido, porque si existe la culpa, esta se suprime y se deja notar hasta luego de concientizar e interiorizar lo que ha pasado. Un punto esencial que tenemos que ver es cuando la persona dice, no, no ha pasado, no, va a regresar, no, está aquí, no, no, no perdí, no lo perdí. Hay que buscarlo, porque tiene que estar por aquí. Esa es la característica de la negación. Siempre recordemos, ¿dónde ubicamos el sentimiento de culpa? ¿O acaso la responsabilidad es mía? Tiene que ver mucho con el hecho de asumir responsabilidades. ¿Soy capaz de asumir responsabilidades o no soy capaz de asumir responsabilidades? Aceptar de que la culpa es mía y no llegar al punto de negación. La segunda
es el tema de la ira u hostilidad. Se caracteriza por reacciones emocionales como el abatimiento y la rabia a posibles responsables de la pérdida. Es así, puede orientarse hacia sí mismo, pues considera que pudo haber cambiado algunos aspectos de sus actitudes con la pérdida y haber evitado la pérdida dentro de estos. Siempre suelen estar los médicos o Dios. En el paciente se señale como el causante del deceso, este es propenso a conductas autodestructivas. Es lo que yo les contaba con respecto a la paciente. Ella echaba la culpa a Dios. Dios no lo retiraste, me lo quitaste, tú esto. Y a los médicos, ¿por qué no le pusieron más? ¿Por qué no le atendieron más? ¿Por qué no buscaron o por qué no decidieron una mejor opción para mi paciente? Este es el punto que muchas veces estamos viendo con respecto al tema del COVID. Era hostilidad contra los médicos, contra Dios. ¿Por qué me contagié? ¿Por qué mis abuelos se contagiaron? Y en este caso, permítanme recordar, en abril hubo el caso de una familia que falleció en el Callao y salió en las noticias. El chico que habló ahí, él sentía ira y hostilidad hacia él mismo. ¿Por qué? Porque definitivamente él decía, yo soy el culpable, yo soy el responsable del contagio y de la muerte de mis abuelitos y que mi mamá, mis sobrinos estén mal. ¿Por qué? Porque yo soy el único que llevaba la comida, yo soy el único que llevaba las cosas, los productos para que cocinaran y todo lo demás. Yo soy el culpable. Y la culpa es de los médicos. ¿Por qué por qué no estuvieron ahí? ¿Por qué no buscaron? Dios, ¿por qué no? Ese es el punto. Y hostilidad. El se encuentra en la búsqueda de responsables, como si de esta manera se pudiera aliviar la ausencia que suele perder aquello que amaba. Asimismo, intenta buscar por qué necesita descargar su ira hacia otro. Cuando determina que la culpabilidad cae en él o ella y conductas autolíticas, no hacen más que agravar el problema. Aquí viene el punto. ¿Cómo es que yo puedo hacer frente si yo soy el responsable, yo soy el culpable? Y este es lo que tenemos que manejar nosotros. Muchas veces la ira o hostilidad se carga o se la recarga en otras personas. Eso también lo vimos en, me parece, comienzos de abril, cuando unos de familiares atacaron a unos vigilantes de la puerta de un hospital. La culpa es tuya porque no nos abriste a tiempo, la culpa es tuya porque no nos atendiste a tiempo, la culpa es tuya, la culpa, o sea, siempre le echan la culpa a cualquier persona. Lo que comúnmente se llama el chivo expiatorio para descargar un poco mi culpabilidad y mis sentimientos de dolor y de sufrimiento que yo debo haber tenido. La tercera es la negociación. Esta es una forma de asimilar la culpa. Aquí le da una pausa a los pensamientos en los que se culpabiliza. El deseo de autodestruirse o continuar con una actitud hostil hacia su entorno. Existe un compromiso de cumplir metas terapéuticas en favor de su recuperación y afrontar la situación que se desencadena con conductas desadaptativas. Cuando nosotros hablamos de que existe un compromiso de cumplir algunas metas terapéuticas, es porque ya pasó tiempo, es porque ya entiendo de que yo necesito apoyo o ayuda de alguien. Pero aquí ocurre lo siguiente, muchas veces con respecto a este tema de la negociación, no siempre es que vamos al psicólogo, al terapeuta adecuado. Porque para poder llegar al terapeuta adecuado o al psicólogo adecuado, nosotros hemos pasado por una serie de personas. Desde consejos de los amigos, consejos de las amigas, eh, consejos del padre, de la madre, de un sacerdote, de un pastor, de un chamán, de un brujo, una lectora de cartas, de mi amigo, del médico, de una enfermera. Hay todo un proceso para después llegar hacia lo que es a un psicólogo o un psicoterapeuta que me pueda orientar y me pueda ayudar en función al tema de cómo puedo manejar mi duelo. Si yo me quedo en la fase de negociación, es que yo voy a entrar y a salir de los tratamientos. Porque no soy capaz de afrontar la situación que yo tengo. Y siempre mis conductas van a ser desadaptativas. Nunca voy a poder enfrentar la situación. Hay casos en los cuales dentro del proceso de estas conductas desadaptativas, por ejemplo, ocurre el tema de agredir la situación, el ambiente o el espacio en el cual aquí es donde yo tengo que hacerte con respecto a qué está ocurriendo, qué es lo que ocurre y hacia dónde voy a ir, porque lo que quiero es lograr una mejora, pero soy consciente, soy capaz de entender que esta mejora es lo más adecuado para mí.
Como dice aquí, no cabe resaltar que en esta etapa se puede contribuir un compromiso para mejorar y sobre todo para enfrentar la situación de pérdida, teniendo en cuenta esquemas cognitivos maduros. Este es un punto clave y exacto que tenemos que ver. Cuando nosotros hablamos de esquemas cognitivos, hablando de es que cómo yo logro a través de mi pensamiento verificar el hecho de que yo estoy pensando. Entonces, en ese proceso, yo voy a corroborar, voy a verificar la hipótesis o la información que pueda tener, va a ser lo más adecuado para que yo pueda seguir madurando y sobre todo pueda cerrar este de negociación. Hay un punto, muchas veces cuando estamos en un sistema cognitivo primitivo, creemos lo que nos dice. Consideramos todo lo que se puede decir a través de creencias erróneas. Si nosotros corroboramos esa creencia errónea y esa situación, es cuando llegamos a esquemas cognitivos maduros, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder aceptar y reconocer la situación que nos ocurrió en realidad. Y el tema de la fase número 4 es el tema de la depresión. El paciente desarrolla un sentimiento de vacío y tristeza, por lo que es muy probable que desista del tratamiento por abandonar el proceso de recuperación. Se suele crear interrogantes en las que se cuestiona la razón de vivir. Aquí, muchas, tenemos que recordar esto, que cuando el profesional de la salud o los profesionales de la salud, que no son psicólogos, identifican al duelo patológico como y entran por el tema de la depresión. Dicen, es una depresión, cuando en realidad no es una depresión, es un duelo patológico, porque hay un sentimiento de culpa. En la depresión existe un sentimiento de culpa. Existe un profundo sentimiento de vacío y de tristeza. Recordemos, por favor, el tema de que en este momento es cuando el paciente, algunas veces o muchas veces, determina el tema de yo no soy una persona por lo que he hecho o por mis acciones que merezca un tratamiento. Yo soy culpable, yo soy responsable, yo tengo que seguir sufriendo. Ese es el pensamiento que se tiene con respecto a esta situación. En esa etapa puede traducirse en una recaída después de que el paciente muestre indicios para disminuir la culpa y progresar. Este tipo de actitudes y comportamientos reflejan la resistencia a avanzar, ya que el dolor y el cuestionamiento en torno a si está bien dejar la culpa o tristeza o no, incluso puede llegar a cuestionar el sentido de la vida. Aquí hay un punto cuando logra mezclarse el tema de una conducta suicida. Por eso les decía, el duelo patológico a veces tiene muchas comorbilidades que tenemos que diferenciar. Una depresión, una conducta suicida. ¿Por qué? Porque al cuestionarme el sentido de la vida es, yo merezco vivir, por mi culpa murió, culpa falleció. Y peor, cuando asume el tema de que yo no merezco recibir tratamiento, yo tengo que seguir sufriendo, ¿por qué? Porque es una forma como yo me castigo por mi dolor, por mi culpabilidad, por sentirme responsable de lo que sucedió. Exacta por la cual muchas veces se confunde con depresión, o la confunde con una depresión. La quinta parte, o la quinta fase que nosotros determinamos específicamente, tiene que ver con hasta aquí el paciente reconoce su enfermedad, acepta que sufre e identifica cuáles son sus limitaciones. Ya no busca culpables, ni adopta una actitud de abandono. Al contrario, ha evaluado el significado de vivir. No debe confundirse con la resignación frente a la pérdida o a estar de acuerdo. Existe una reconciliación consigo mismo y con su entorno. En esta quinta fase, la fase que es aceptación. Y es la última fase y es una de las fases más complicadas para poder llegar aquí con el paciente que podamos tener. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ya logra cerrar todas las fases de lo que es el duelo patológico. Ya logra cerrar todas las fases de lo que es el duelo. Ya logra cerrar la situación y las características generales pueda tener. ¿Por qué? Porque aquí él ya acepta la pérdida. Ya reconoce la pérdida, ya enfrenta y es capaz de programar o de planificar el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que va a suceder? Un punto esencial que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es con el tema de la pérdida de Diego Armando Maradona. Fue hace muy pocos días. ¿Cree que haya personas que están a la aceptación o todavía no? ¿Por qué? Porque muchos consideran que esta persona nunca debió morir, nunca de ser de la faz de la tierra. Para muchos de ellos
existe una vida o no existe el mundo sin Diego Armando Maradona. Ojo, ojo. Algunos logran determinarlo el Dios. ¿Qué va a suceder cuando tiras a esa persona o cuando perdió esa persona o se fue esta persona de tu vida? Para muchos hinchas, y ojo, luego a través de la historia, cuando un ídolo fallece, hay suicidio. Hay mucha gente que se mata porque quieren seguir con el ídolo, quieren buscar al ídolo, e incluso yo me acuerdo mucho cuando buscamos acerca de la historia, hablamos acerca de Elvis Presley. A él hasta ahora hay muchos fans que siguen diciendo, él está vivo, lo he visto por su casa. Algunos consideran no fantasma, otros dicen no, es él, es que él no murió. Entonces, aquí es, por eso le decía, llegar a la quinta fase, la fase de aceptación en la cual yo acepto la pérdida, es muy complicada porque que para algunos se queda simplemente focalizado en de las primeras 4 fases que nosotros podemos tener. Y eso es lo que se llama dolor, quedarse focalizado en eso, considerar específicamente que yo no puedo o yo no debo dejar eso. ¿Por qué? Porque incluso para algunas personas el tema de aceptar la pérdida, reconocer no está, es como que abandonas a la... Es como que tú no logras entrar y manejar el tema de que amas a la persona. Muchos pacientes que yo he visto con respecto al duelo patológico dicen, si yo acepto la idea, estoy dejando de verla, estoy dejando de amar a esta persona y yo me voy a hacer muy mal con respecto a eso. Por eso le decía, llegar a esta fase es sumamente complicado. Doctor, 10 minutos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿Ya? Aquí habla acerca de la descripción de los diferentes tipos de duelo. En ellos se establecen los siguientes. El duelo crónico, que se caracteriza básicamente por duración indeterminable del duelo, donde el doliente es consciente de ello y sufre al ver si no logra finalizar el proceso. Es como les decía, siempre está ahí. En este duelo yo me quedo acá en una de las fases y no logro determinar específicamente. La siguiente. El otro es el duelo congelado, ya lo conocemos comúnmente, característica por permanecer en estado de esperanza, que el ser querido aún no ha fallecido, pues los restos del fallecido no han sido encontrados o por lo tanto no decide considerar como un muerto. Aquí hay mucho proceso en el cual la gente no lo asumen como tal. La gente dice, no, es que no está, no lo reconozco, o lo que es peor, con las pérdidas que puedan tener. Y es cuando se queda congelado específicamente. Un duelo retrasado, este tipo de duelos suelen darse si la persona tuvo una reacción emocional insuficiente frente a la pérdida, decidiendo impedirla, eliminarla o postergarla. Puede deberse a 3 motivos. Se encuentra impedida de expresar sus emociones, pues considera que la persona de la cual los demás afectados necesitan sostener su dolor, la ausencia de agentes externos que brinden apoyo incondicional o por sentirse abrumada de la acumulación de pérdidas, como se suele dar en el caso de accidentes que deja víctimas morales múltiples. Es un duelo retrasado en el cual yo no logro determinar específicamente el tema de que tengo que sufrir. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza, porque yo soy la columna, porque los árboles mueren de pie. Esa frase que tiene que ver. Los árboles mueren de pie y yo tengo fuerte ante ese momento. Por eso es que se plantea el tema de sufres y lloras en una sola situación y en un solo momento para expresar lo que tú tienes. Duelo exagerado. Este tipo de duelo se caracteriza por la intensidad de acciones, las cuales suelen ser exageradas en cada etapa del duelo, debido a que el sujeto siente consciente de sus actos, siente rebasado y opta por una desadaptativa, presentando incluso la sintomatología de cuadros psicopatológicos superiores como el cuadro de depresión, ansiedad, manifestándose en ataques de pánico, fobias al exceso y el consumo de sustancias y el estrés postraumático. Aquí, en el duelo exagerado, lo que vamos a determinar específicamente es el tema de cómo yo logro enfrentar un duelo, pero lo hago de manera mucho más exagerada, la magnifico completamente, ya que el dolor y la culpa y el miedo de este tipo de duelo no se percibe como normal, impidiendo el desenvolvimiento del doliente, así como una afectación significativa en la siguiente actividad. El duelo enmascarado o reprimido. Caracteriza por el desencadenamiento de síntomas psicosomáticos y desadaptativos como la depresión y la hiperactividad, que dificulta el desenvolvimiento del doliente, pero que no asume que son provocados por la pérdida. Ojo, aquí es cuando lo es disfrazado por otros factores debido a que el doliente niega lo que ha pasado, se relaciona con el duelo y no es capaz de asociarlos. Así, la preocupación por morir a causa de la misma enfermedad se
fuera el caso, genera síntomas físicos que ocasionan acudir a medicarse y a temas psicosomáticos. Y es cuando se somatiza el dolor hacia la pérdida. Y esta es una característica común dentro de los dolientes, porque es una manera de excusar el dolor que causó la pérdida. Existen algunos factores de riesgo que tenemos que determinar específicamente. La identificación de la población en un futuro, el apoyo en caso de una pérdida a través de análisis de los factores de riesgo, se van a determinar específicamente el incremento del consumo de alcohol, del tabaco, entre otros. El cuarto se viene del desarrollo de problemas de trastorno del sueño, considerando específicamente prevención de trastornos psicosomáticos como la depresión, el estrés traumático, las suicidas, y por último disminuiría las posibilidades de padecer algún problema cardíaco. Una de las características que tenemos que considerar es la siguiente. Principales del duelo patológico. Ahí podemos ver y analizar el tema de los ancianos jóvenes. Cuando hablamos de ancianos, hablamos bastante de personas que tienen ciertas características como el síndrome del nido vacío, en el cual yo ya no sé qué hacer, yo ya no logro manejar nada, he perdido mi trabajo porque ya cumplí esta edad y me sacaron de ahí. Los jóvenes no logran entablar un futuro, no ven un futuro adecuado. Ellos dicen, perdí mi oportunidad, ¿cómo logro manejar esa situación? Vida, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener esto. Y ahí cuando viene el problema. Trastornos del ánimo como ansiedad, conductas o suicidas o trastornos de personalidad. Duelos sin resolver, pérdidas que he tenido. No acepto todavía la pérdida. Esos son algunos predisponentes con respecto al duelo patológico. No ocupar tiempo en aficiones. Cuando hablamos de aficiones, no tengo una motivación interna por mí. Hay cosas que yo quiera hacer. Hay reacciones de rabia, amargura y culpabilidad. Ser visto de manera predeterminada como la persona de apoyo emocional. Soy la persona más fuerte, tengo que lograr manejar el tema de que yo voy a salir adelante, yo voy a lograr cosas. No contar con recursos para hacer frente a la pérdida. Ese es otro punto. No sé cómo enfrentar una pérdida, no cómo manejar la pérdida. Inadecuados autoconceptos de autoestima y autoconfianza. ¿Por qué? Porque no logro entablar quién soy yo, de dónde voy y hacia dónde voy a ir. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Y ojo, cuando hablamos de autoestima, no hablemos de autoestima alta o baja, hablemos de una autoestima fuerte o débil. ¿Por qué? Porque autoestima es dinámica y no es ni alta ni baja, simplemente es fuerte o es débil. De uno o ambos padres, el hijo o del cónyuge en edad temprana. Aquí hay un punto esencial. Cuando uno pierde a un padre, se llama huérfano. Pero quiero que podamos reconocer qué es lo que ocurre cuando uno pierde un hijo. Se llama la pérdida de un hijo. Ese dolor es tan grande y tan fuerte que todavía no existe palabra que pueda definir ese dolor a través de esta situación. Porque sabemos qué es lo que ocurre, cómo se llama cuando se pierde un cónyuge. Eso se llama viudos, padres, huérfanos. Pero cuando se pierde un hijo, una pérdida muy fuerte. La pérdida de un hermano en la adolescencia, porque la adolescencia es el proceso en el cual necesito tener mi entorno para seguir viviendo. Vínculos dependientes con la pérdida, ya sea psicológica, física, o social. Este es el punto que tenemos que ver con respecto a la pandemia. El espacio social, hemos perdido empleos, hemos perdido nuestra salud, hemos perdido el hecho de poder ser lo que yo quiero porque ya no lo puedo hacer. Porque estamos en confinamiento. Víctimas que se quedan en soledad física. Esto yo no tengo una... De mi casa, en épocas de COVID, fallecieron, como un señor mencionó, 10 miembros de mi familia. Solamente estoy yo. Y se acabó. No hay nadie más. Disfuncionalidades familiares, bajos recursos económicos, quedarse al cuidado de los niños. Hay muchas personas que cuando fallecen los padres o algún familiar y te quedas tú a cargo de los niños, ahí es cuando tú logras manejar ese sentimiento de responsabilidad, ese sentimiento de realidad que tú puedas comprender. Conflictos laborales, perdí mi trabajo, me sacaron de mi trabajo, me llevaron en el cual yo ya no puedo mantener. Lo otro es planificación de una vida paralizada. De mi vida, hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer. La diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico. La importancia de diferenciar este tema revela la necesidad de realizar o no un abordaje terapéutico, pues el duelo es un proceso natural y hay personas que poseen recursos adecuados para enfrentarlo. Aquí el punto es, ¿cómo logro manejar mi capacidad de adaptación y de resiliencia
para ver determinados procesos en mi desarrollo patológico o duelo patológico. ¿Y por qué? Porque una de las causas de una pérdida inesperada de un ser querido, un objeto, un vínculo en la vida, puede determinar un diagnóstico de este tipo. Pero ¿qué es lo que ocurre con el deterioro de la calidad de vida? ¿Van a ser las mismas? ¿Va a haber algún edificio, algún entorno en el cual yo pueda manejarlo? Ya que en el contexto va a cambiar completamente la ausencia de esto, va a cambiar mi respuesta que voy a dar, va a mi objetivo hacia dónde yo debo determinar. Y esa es la diferencia. Uno es el duelo por el cual yo paso por las 5 etapas sin ningún inconveniente. Un duelo patológico es en el cual yo me quedo fijado en una de las 5 etapas y tengo un sentimiento de culpabilidad. Actitudes preventivas tenemos que trabajar. Aquí nosotros debemos determinar específicamente qué es lo que ocurre en cada caso. ¿Y por qué les digo? Cuando hablamos de duelo patológico, no vamos a hablar netamente de esos son los tips, esto hay que hacer, no. Porque tiene que ir a ver a un experto. Olvídense el tema de que el psicólogo va a dar un tip o que se trabaja siempre para lo mismo. No. Aquí el punto es, ¿qué es lo que plantea el psicólogo? El psicólogo es el que tiene que evaluar, el que tiene que analizar, pero sobre todo tiene que hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico diferencial, un diagnóstico perfecto para poder entablar y decir, esto es un patología. De manera general, sí hay algunas pautas y hay algunas características que tenemos que manejar. Pero aquí el punto es el siguiente. Una de las características más importantes que tenemos que ver es invitar a fomentar la expresión de aquellos que están preocupados por los familiares. Pues hablar sobre los sentimientos se alivia el temor y la preocupación de la familia. Trabajar en el fortalecimiento de recursos personales, emocionales, familiares. Identificar factores de riesgo que previenen sus efectos negativos. Informar a la familia sobre el valle de factores protectores como de riesgo, promover la aceptación y la pérdida de la muerte. Esto es un punto esencial que nosotros tenemos que manejar con respecto a lo que es la pérdida. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrarnos con personas demasiado vulnerables, con personas que tienen demasiados conflictos o con personas que tienen mucho sufrimiento. Y aquí hay un punto que ya para finalizar quiero plantear a ustedes. Esto es una historia acerca de lo que siempre como psicólogos debemos de manejar. Le preguntaron al gran maestro matemático árabe, Al-Kabaratsky, por el valor del ser humano, y esta vio. Si tiene ética, su valor es 1. Si además es inteligente, agrégale un, su valor será 10. Si también es rico, súmale otro 0 y su valor 100. Si por sobre todo esto, además es una persona, agrégale otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Así de sencillo es lo que nosotros tenemos que manejar cuando somos psicólogos. La ética es lo más importante que tenemos que manejar, sobre todo en ese tema del duelo patológico y de otras patologías. ¿Por qué? Porque hay patologías de las cuales el ser humano está siendo muy vulnerable, está siendo vulnerable. Lo que va a diferenciar el hecho de que tú eres buen psicólogo o mal psicólogo es el ético. Si puedes trabajar con él, perfecto, pero si no, debes derivarlo a otra persona. Un punto es lo que yo les manejaba con respecto a la intervención. No querramos abandonar todas las patologías o a todo tema de parte por el simple hecho de poder conseguir dinero. El dinero es lo más normal u ordinario que podamos tener. Lo más importante es el hecho de generar ética, valores éticos, porque va a preservar y va a ser lo más importante que pueda tener. Va a ser mi carta de presentación a la sociedad. Pero ojo, yo solamente soy mentalizado y me interesa el dinero. Ahí es cuando voy a tener muchas dificultades y muchos conflictos. Eso es un potencial que nosotros tenemos que ver respecto a lo que es esta reflexión. Por eso le llamo. Tenemos que manejar esta idea. Tenemos que recomendar y tenemos que permitir que las personas vayan al psicólogo, puedan hacer un buen diagnóstico. No solamente es el tema de que yo te recomiendo cual cosa, porque ese tema del intrusismo y el hecho de cosas ya lo vemos en otras. Por favor, cuidemos este diagnóstico que es muy bueno, cuidemos esta patología, porque nosotros como psicólogos somos los más llamados a trabajar directamente. Y con esta reflexión los quiero dejar y les agradezco mucho su participación.